explicar por lo que voy a decir. El problema que tenemos nosotros actualmente es que no se ha delimitado la frontera entre Venezuela y Guyana. Nosotros seguimos reclamando con justo derecho el Esequibo. Guyana sigue considerando que el Esequibo le pertenece y no hay una definición de frontera. De modo que Guyana, que considera que el territorio del Esequibo le pertenece, hace la proyección geográfica hacia el mar hasta una zona donde ellos consideran que es territorio de ellos, y es allí donde se están haciendo las prospecciones petroleras que han dado tanto que hacer en estos días. La empresa Exxon, que está contratada por el gobierno de Guyana, está haciendo una serie de prospecciones y aparentemente encontró que hay posibilidad de que exista efectivamente yacimientos importantes de petróleo, aunque no está determinado, no está confirmado, pero que posiblemente haya importantes depósitos de petróleo en una zona que está justo prácticamente entre la frontera actual, la frontera legal de Venezuela, de acuerdo con el derecho internacional, y la frontera que Guyana considera que en su frontera, que es la proyección de la frontera del Esequibo. Mientras no se haga la delimitación, mientras no se establezca, de acuerdo con los procedimientos internacionales, una frontera reconocida internacionalmente, reconocida por el derecho internacional, ese es un problema que va a subsistir y que no va a tener solución. Ahora, embajador, ¿qué cree usted que tendría que hacer el gobierno venezolano? ¿Cómo tendría que reaccionar? Bueno, mira, yo creo que es lógico que Venezuela, porque considera que el Esequibo le pertenece, que proteste, pero esa protesta no conduce a nada, porque del lado guyanés ellos dicen lo mismo, ese territorio es nuestro y de acuerdo con el derecho internacional no pertenece. Hay también una circunstancia que juega en contra de Venezuela, y es que la comunidad internacional simpatiza con Guyana, porque es un país pequeño, porque es un país nuevo, relativamente independizado, ahora 20 años más o menos, pero en general la comunidad internacional simpatiza con Guyana, y sobre todo la comunidad caribeña, que están muy afines con Guyana, porque ellos son también de origen de ascendencia africana y de ascendencia india, como es la población de Guyana. De modo que Venezuela tiene en contra ese factor, y yo creo que hay que manejarlo con mucho tacto, porque desplantes agresivos de Venezuela contra Guyana lo que van a provocar es una reacción internacional en contra de Venezuela. Ahora, se da el caso, embajador, que con este silencio de las autoridades venezolanas da la impresión que estarían de acuerdo, es decir, ¿qué consecuencia diplomática tiene la actitud asumida por el gobierno venezolano? Bueno, mira, por el momento no tiene ninguna, porque Guyana sigue considerando que las prospecciones petroleras las están haciendo dentro de su territorio. Venezuela sigue considerando que están dentro de un territorio que Venezuela está reclamando, y bueno, eso es como diría, una situación que no avanza ni retrocede, pues. Yo personalmente considero que el mecanismo de los buenos oficios, y ahí esa fue una de las participaciones que yo tuve en el acuerdo de Ginebra, porque en Ginebra los británicos y Guyana insistían en que había que ir a un nuevo arbitraje, y Venezuela por supuesto no quiere ningún nuevo arbitraje, porque fue en un arbitraje donde le quitaron el territorio que está reclamando. Entonces había un impasse entre Venezuela y los demás países, es decir, entre Gran Bretaña y Guyana, tratando de ver qué solución, qué vía se podía encontrar para avanzar hacia una solución. Entonces, el entonces, es decir, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Germán Nava Carrillo, que era mi compañero de
que incluso fue mi compañero de estudios y de graduación. Él no era ministro, entonces éramos los dos ministros consejeros, perdón, éramos los dos embajadores, teníamos el rango de embajador. Propusimos la fórmula que figura en el Convenio de Ginebra, y es que se le pidiera al secretario general de las Naciones Unidas que escogiera un método de solución pacífica de los que están contemplados en la Carta de las Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas entonces escogió el arbitraje, pero yo creo que ese mecanismo está agotado, no ha avanzado, son muchos años sin que se haya avanzado, de modo que debería buscarse recurrir a un nuevo mecanismo, y se tendría que ser el secretario general de las Naciones Unidas quien indique, quien proponga cuál sería el siguiente paso, el mecanismo que debería seguirse. Quedan todavía muchos, quedan algunos, la negociación ya está agotada los buenos oficios, pero queda la mediación y lamentablemente otro recurso que nosotros seguramente no aceptaremos, pero que Guyana podría tener legítimamente derecho a proponer, que es la Corte Internacional de Justicia. Y ahí yo sé que digamos la tradición venezolana que no está dispuesta a ir a un juicio en la Corte Internacional de Justicia. Ahora, embajador, yo tengo que preguntarle porque el gobierno venezolano lo único que ha hecho, o al menos eso es lo que ha trascendido, no a partir de este hallazgo, ¿no?, de estos yacimientos en esta zona en reclamación, es, protestar contra la Exxon. Es decir, esto para algunos no tiene ni pie ni cabeza, porque, la empresa Exxon está contratada por el gobierno guyanés. Además, le ganó una demanda en el CIADI, correcto, a Venezuela, con lo cual, digamos, esta propuesta francamente no le va a dar, pensamos nosotros, mayor importancia, pero quisiera conocer su opinión acerca, digamos, la estrategia del gobierno. ¿Se puede perder el Esequibo o no, en su opinión, embajador? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, hay un hecho que es evidente, y es que el gobierno del chavismo, desde Hugo Chávez hasta el gobierno actual de Maduro, han sido muy condescendientes con Guyana, en el sentido de que para mantener asegurados los votos de los países del Caribe y de Guyana y la misma Surinam, que está al lado de Guyana, han actuado con guante de seda. No han querido ofender, no han querido, crear conflictos con Guyana, y por eso Guyana ha ido indudablemente ganando terreno gradualmente. Ha ganado terreno recurriendo a los mecanismos que están contemplados en las Naciones Unidas, en el Tratado de Derecho del Mar de Naciones Unidas. Pero evidentemente el gobierno de Venezuela ha sido demasiado magnánimo y demasiado cauteloso en el tema, tratando de evitar crear irritación por parte de los países del Caribe, que le podía perjudicar en ciertas votaciones en organismos internacionales y concretamente en la OEA. Ahora, insisto con esto, embajador, la actitud del gobierno venezolano, ¿en qué situación nos coloca? Prácticamente ha decidido dejar pasar. No, mira, yo creo que lo que debería hacer es buscarse, como decía antes, un nuevo mecanismo para tratar de encontrar una solución. Cuando durante las conversaciones en Londres entre los ministros de Relaciones Exteriores, hubo varias fórmulas que se manejaron. Entre otras fue que Guyana cediera una parte del territorio, no la totalidad, reconociera a Venezuela la soberanía no sobre la totalidad del Esequibo, sino sobre una parte. Y hay una parte que es fundamental para nosotros, que son la desembocadura del río Barima. El río Barima es una rama del Orinoco que desemboca dentro del territorio Esequibo. Para nosotros es fundamental
poder contar como territorio venezolano la desembocadura del río Barisma, porque es parte del estuario del Orinoco. Ahora, ¿qué pasa en la práctica, embajador, si Venezuela pierde el Esequibo? Es decir, si no hace nada para evitar que esto ocurra. Bueno, mira, yo creo que internamente va a dar de Troya, porque el tema se ha vuelto muy sensible al nivel de la opinión pública venezolana. Creo que ha sido mal manejado, porque no ha debido llegarse a ese extremo. Hay quienes hablan de que el hecho de que Guyana otorgue una concesión a una empresa petrolera, eso significa una agresión contra Venezuela, y no es ninguna agresión. Agresión es otra cosa. Agresión en términos del derecho internacional está muy bien definido, y ahí no ha habido ninguna agresión. Y hay personas que consideran que Guyana está agrediendo a Venezuela, y por eso el tema se ha vuelto muy candente, digamos, muy irritante para la población venezolana. Yo también tengo la opinión de que nosotros lamentablemente perdimos tiempo. Cuando se inició la reclamación, la nueva reclamación, la reclamación que llevó al Acuerdo de Ginebra en los años 60, creo que fue el año 61, nosotros hemos debido comenzar a colonizar en el buen sentido, de ir estableciendo asentamientos humanos en la zona de la frontera, de modo que pudiéramos nosotros efectivamente decir que ese territorio lo tenemos nosotros por derecho propio y porque lo tenemos ocupado. Sin embargo, no se hizo nada. Al contrario, el fenómeno que se ha producido es al revés, porque los amerindios, los guyaneses, se encuentran en prácticamente toda la Guayana venezolana. En la Guayana venezolana hay muchos profesionales y ciudadanos de Guyana que están establecidos y están viviendo en Venezuela, de modo que la colonización pacífica, en el buen sentido, se ha producido al revés. En lugar de nosotros ir colonizando el territorio del Esequibo, los guyaneses han venido colonizando prácticamente parte del territorio venezolano en la Guayana nuestra. Embajador, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. minutos. Mucho gusto, María. Yo sé que lo que yo he dicho seguramente va a levantar polvo, pero lo que estoy diciendo es realmente mi posición firme. No, y seguramente, embajador, conversaremos al respecto en el futuro. Es decir, ¿cómo no, María Alejandra? Porque es una situación que está en movimiento, es decir, sí, no es estática. Ahora con este hallazgo, bueno, cambia el panorama completamente. Embajador, gracias por atendernos. Gracias a ti, María Alejandra. Estos minutos, Adolfo Tallardad fue viceministro de Relaciones Exteriores, embajador ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas, de nuestro país. Bueno, escuchaban su opinión acerca de este tema y llama la atención, insistimos con esto, el silencio, ¿no?, absoluto de las autoridades venezolanas en torno a este tema, el último, el hallazgo de petróleo en las costas en Guyana.